Si no cree que para un país de la envergadura de Argentina, si no cree que es una simplificación muy teórica eliminar el Banco Central, que es el responsable de plasmar la política monetaria, y un reconocimiento de la mediocridad. Es decir, en lugar de eliminar el Banco Central, reformar la carta del Banco Central. Funciona. Es más, el Banco Central es un invento reciente. Mm. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de estafa. La pregunta es, ¿quiénes de los que están en esta reunión, digamos, que me diga quién quiere ser estafado por los políticos vía Banco Central? Porque la verdadera estafa es el señoriaje. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los 2 primeros años, se metió por el equivalente de 11 puntos del PBI, metió 2 bases monetarias. Bienvenidos al ciclo Mano a Mano organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. Hoy nuestro invitado es Javier Milei, ustedes lo conocen muy bien, economista, diputado nacional y candidato a presidente por La Libertad Avanza. Javier, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y aceptar las preguntas que yo ya le voy a hacer llegar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy especial a usted, Clara. Bueno, primera pregunta. Doctor Milei, ¿cómo resolvería la actual situación del déficit cuasi fiscal y cómo cree que la industria local se vería impactada ante una normalización de los tipos de cambio? En realidad son dos preguntas en una. La primera es cómo resolver la actual situación de déficit cuasi fiscal y después le hago la segunda. A ver, lo primero que hay que comprender es el origen de ese déficit cuasi fiscal. El cuasi fiscal, que es el déficit que tiene el Banco Central por la posición de títulos que esteriliza pesos, básicamente es hijo del déficit fiscal, porque lo que sucede acá es lo siguiente. En primer lugar, lo que uno tiene es el déficit fiscal, el gobierno no tiene financiamiento, le coloca títulos al Banco Central, el Banco Central le da pesos y esos pesos que están en la calle después los esteriliza y eso es después lo que alimenta el déficit cuasi fiscal. Es decir, que tiene que ver con esa esterilización. Hoy básicamente tenemos 2 bases monetarias, el LELIX, y con las tasas que hoy se está pagando en el mercado estaríamos duplicando la base monetaria, perdón, las LELIX en un año, es decir, que nos iríamos a una relación 4-1, más lo que piensa colocar el gobierno a lo largo de 2023, lo que es su presupuesto. Por lo tanto, esa situación es verdaderamente explosiva. Ahora, el punto es, si uno lo quiere corregir sin reforma monetaria, por decirlo de alguna manera, la única forma de terminar con esto es terminar con el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene que ver con la financiación del gobierno vía la emisión monetaria y la esterilización. Por lo tanto, el core central de este problema es un problema de déficit fiscal. De hecho, cuando uno hace este tipo de análisis con estos instrumentos de esterilización, lo que digamos, en la teoría económica se llama la desagradable aritmética monetarista, que dice es mejor financiarlo directamente y no tratar de esterilizarlo, porque después va a haber que emitir también por el equivalente de los intereses. Digamos, esos modelos, digamos, de allá de la década del 70, inicio del 80, el problema con esos modelos es que asumía que el déficit fiscal era constante. O sea, si usted termina con el déficit fiscal, esa posición no se mueve más. El problema entonces sigue en el mismo lugar, que es el déficit fiscal. Eso es para lo que tiene que ver con la propuesta, básicamente, sin reformar el sistema monetario. En el caso mío, yo estoy proponiendo ir a un esquema de dolarización, y entonces el reconocimiento de esa deuda del gobierno con el Banco Central, que de hecho está registrada cuando usted hace el cómputo total en los 300, casi 390 mil millones de dólares que tiene Argentina de deuda, está el reconocimiento de la deuda con el Banco Central. Y eso, digamos, uno puede, digamos, en el escenario de dolarización, mapear los títulos que tiene del gobierno con los de las LELIX, ¿sí? Y ahora pasaría a tener un bono que no tiene riesgo de moneda, que el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo de crédito en una economía que mejoró, digamos, su posición fiscal y que dolarizó, y por ende que no va a tener más inflación, automáticamente el riesgo de crédito, es decir, la capacidad de pago mejora, ¿sí? Y además
como esos títulos, por el tamaño de lo que hay que esterilizar, sería un mercado importante, además sería un instrumento muy líquido. Por lo tanto, eso implicaría que el balance de los bancos, hecha una dolarización, mejoraría sustancialmente porque estos títulos tendrían que ser canjeados por títulos nuevos en dólares, Es ¿no? decir, Digamos, si uno dolarizó, por ejemplo. la dolarización sería su respuesta a este tema. En realidad, la respuesta es, yo tengo que poner las cuentas fiscales en orden si no hago la reforma monetaria y también, digamos, o sea, si lo quiero, si voy por el camino de la dolarización, digamos, es un swap de títulos donde los nuevos títulos son de mejor calidad. Por lo tanto, el balance de los bancos mejora. Es decir, igual Argentina, de una u otra manera, también tiene que arreglar la cuestión fiscal. El tema es si lo emparcha monetariamente o no, o va a una simplificación del problema monetario. Pero Argentina igual el déficit fiscal lo tiene que corregir, y eso se hace bajando el gasto público. La segunda parte de la pregunta era, ¿cómo cree que se vería la industria local impactada ante una normalización de los tipos de cambio en nuestro país? Bueno, lo que no puede seguir pasando es que esté distorsionado un precio, ¿no? Que es el tipo de cambio. El problema de tener tipos de cambios múltiples radica básicamente en que se violenta el mecanismo de transmisión de señal, que es el sistema de precios. Es decir, suponga lo siguiente, Clara, que yo voy en una avenida con mi auto y cuando llego a la esquina el semáforo me marca verde y rojo a la vez. Si freno, me pasan por arriba los que vienen atrás. Si paso, digo, puede que choque con uno de costado. Por lo tanto, es muy importante comprender que la señal de precio tiene que estar limpia. Y cuando uno tiene control de capitales, lo que hace es contaminarla. Eso además tiene efectos colaterales sobre el funcionamiento de la economía, generando situaciones como la de este momento que Argentina, digamos, o sea, Argentina hoy, en términos desestacionalizados, ya está cayendo, y además la probabilidad de entrar en una recesión está por encima del 80%. Entonces, el problema, Perdón, digamos, usted dice que vamos a entrar en una recesión, hay un riesgo de 80%. Sí, exactamente, están en los estudios que hace la Universidad de Itela. Es decir, Argentina está cerca de entrar en una recesión, porque para entrar en una recesión hay que tener 2 trimestres seguidos de caída, desestacionalizado. Entonces, Argentina ya viene cayendo y cada vez la probabilidad de una recesión es más grande. Pero al margen de esto, nosotros en nuestra propuesta, una de las cosas que decimos es que hay que hacer la reforma fiscal para bajar el gasto público, para bajar regulaciones y poder bajar impuestos, para ser competitivos fiscalmente, y también estamos proponiendo una reforma del mercado laboral, ya en un sistema de seguro de desempleo, en el cual, digamos, también seamos competitivos en el plano laboral. Y si en paralelo también arreglamos el problema de la inflación, que desde mi punto de vista la mejor manera es avanzar hacia un sistema de banca libre y eliminando el Banco Central, en ese contexto sí se puede después abrir la economía, crecer muy fuertemente, y obviamente que aquellos que estén en condiciones de competir lo van a hacer sin ningún tipo de problema porque se sacaron de encima el lastre fiscal, el lastre laboral, ¿sí? Y el lastre monetario. Javier, una pregunta es, teniendo en cuenta las cotizaciones que hay hoy de los bonos de dólares, en dólares reestructurados durante la gestión de Martín Guzmán, ¿cree usted que hay espacio para evitar el default y poder cumplir en tiempo y forma? No, Argentina no tiene no está técnicamente en condiciones de pagar su deuda. De hecho, Argentina no es solvente intertemporalmente. O sea, Argentina técnicamente está imposibilitado de pagar. La deuda se paga con superávit primario y Argentina tiene déficit primario. O sea, por lo tanto, Argentina es un deudor insolvente. Y justamente Argentina tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional porque las cuentas fiscales no las tenía en orden. Entonces, la realidad es que Argentina no tiene capacidad de pago. La capacidad de pago de un país viene dado por el valor presente de los superávit primarios futuros. Y la verdad que Argentina de inicio está con déficit y habría que hacer la cuenta si las hipótesis de crecimiento, las hipótesis
resultado fiscal y las hipótesis de tasa de interés configuran que Argentina pueda pagar. La verdad es que con los números que tiene Argentina, Argentina no puede pagar. ¿Cuál es su visión del mercado de capitales y si volvería a instaurar las AFJP? Bueno, a ver, para nosotros, en lo que es nuestra visión, el mercado de capitales juega un rol fundamental, en especial porque nosotros, cuando hablábamos de banca libre, nosotros estamos proponiendo una reforma del sistema financiero con un formato tipo banca Simon, donde hay una parte que juega el rol de almacén de valor, que vendría a ser como una caja fuerte donde usted guarda el dinero y paga un fee para hacer eso, y otra parte es la banca de inversión, con lo cual, o sea, nosotros tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo del mercado de capitales. Nosotros creemos que si Argentina eliminara el peso y la moneda que surja es la que los argentinos elijan, que muy probablemente sea el dólar, piense que los argentinos tienen fuera del sistema 400.000 millones de dólares. Por lo tanto, en ese contexto, los argentinos estarían en condiciones de entrar a un mercado de capitales que se volvería fabuloso. Por lo tanto, para nosotros tiene un rol fundamental, pero además, o sea, porque cuando uno mira la teoría económica, la evidencia empírica, eso es lo que funciona, o sea, no tiene ningún misterio más allá de eso. Entonces, para nosotros el mercado de capitales es fundamental y obviamente que hay que reformar el sistema previsional. Nosotros las reformas vinculadas al sistema previsional las planteamos en la segunda generación de reformas. Porque uno, cuando haga la reforma del sistema previsional, lo que uno tiene que cuidarse es no vulnerar derechos, porque si uno vulnera derechos, después eso es atacable judicialmente y entonces esa reforma vuelve para atrás. Entonces, en la medida que uno pueda cumplir con las reformas de primera generación, que es básicamente lo que señalaba antes, es decir, la reforma del Estado, bajar el gasto público, eliminar regulaciones, bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral y abrir la economía en una economía que además sea sana financieramente. Usted está en condiciones ahora de pasar a la reforma de segunda generación, donde la más importante, sin lugar a dudas, tiene que ver con la reforma del sistema previsional, donde ahora va a ser mucho más fácil hacerlo porque ahora tiene un mercado laboral flexible, digamos, con mayores niveles de productividad, con más gente participando del mercado. Por lo tanto, eso lo que va a hacer es que, y además más intensivo en trabajo por la situación de inicio, por lo tanto eso mejora la relación de cantidad de aportantes sobre trabajadores pasivos, y en ese contexto usted puede empezar a hacer esa reforma sin vulnerar derechos. Y cuando uno hace eso, el paso a ir a la versión de mercado de capitales, que es el sistema previsional privado, o sea, como si fuera las FJP o las AFPs, como en Chile, digamos, eso sería la situación ideal y no tenga duda que si lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Imagínense que si además está en el avance de lo que es la banca Simon, digamos, ese desarrollo del mercado de capitales, va a ser darle un nuevo boom a ese sector, con lo cual claramente nosotros creemos que es algo que puede trabajar muy bien y nos encantaría avanzar en esa reforma. Lo que hay que comprender es que hay secuencialidad, y la verdad que las reformas completas para que Argentina se vuelva un país desarrollado son 35 años y mi periodo político no debería exceder los 8. ¿35 años? ¿Dijo? Sí. Es decir, Argentina, si hace las reformas pro mercado, dadas las condiciones iniciales en las que se encuentra Argentina, Argentina se podría convertir en un país desarrollado, es decir, alcanzar a Estados Unidos en dinámica, porque hoy Estados Unidos está mucho más arriba que Argentina, pero si Argentina crece más que Estados Unidos durante una determinada cantidad de tiempo, en los trabajos que nosotros hicimos y cuantificamos nos da 35 años. Ahora, eso que parece mucho tiempo, bueno, lo primero que diría es, digo, la maratón, digo, uno tiene que correr 42 kilómetros, si no arranca con el primer paso, no funciona. Claro. O sea que en algún momento hay que empezar, pero la parte buena de esto es que cuando uno estudia los procesos de convergencia, 2/3 de la mejora en el PBI per cápita se da en 1/3 del tiempo. Y eso es un dato maravilloso, porque en 12 o 15 años usted va a ver un país floreciendo, pero
mucho. Ahora, Y además le digo algo, los mercados anticipan este tipo de situaciones, con lo cual hay mucho incentivo para entrar primero y eso lo que hace es acelerar las dinámicas de las convergencias también en términos de bienestar. Por lo tanto, en ese sentido, algo que parece tan lejano, tan profundo y que no va a dar rédito para las generaciones presentes, en realidad no es tan así. Igual, en algún momento uno también tendría que pensar en esto de plantar en un árbol que la sombra la van a tener nuestros hijos, nuestros nietos. Me parece que si no tomamos alguna vez esa decisión de pensar en términos de largo plazo, vamos a seguir haciendo keynesianismo como en los últimos 70, 80 años vamos a ser cada vez más pobres. Javier, en relación al tema de la reforma previsional que usted señala y la reforma también laboral, ¿se puede lograr esto cuando uno no tiene mayorías en el Congreso? Estoy pensando en el ejemplo de Macri, del gobierno de Macri. A ver, yo creo que las reformas que nosotros estamos proponiendo es una reforma que va a conseguir el apoyo porque los propios sindicalistas están viendo el problema del mercado laboral. A ver, uno tiene que entender por qué existen las regulaciones que tenemos, ¿no? O sea, me parece que es una discusión muy importante y es que en realidad para la gente el trabajo es un mecanismo ordenador fundamental de la vida, porque tiene que ver con nuestra sustentación. Entonces, en ese aspecto es lógico, ¿sí?, que los individuos se muestren muy aversos al riesgo. Ese es el marco general. Cuando uno mira el caso de Argentina, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina es una economía que no crece. Es decir, como Argentina castiga el ahorro, castiga la inversión, castiga la acumulación de capital, castiga la creación de fuentes de trabajo, castiga también la productividad, por lo tanto hay poco trabajo y de baja productividad. Fíjense que Argentina, la cantidad de empleo en el sector privado desde el 2011 hasta hoy está clavada en 6 millones de personas. Y si uno se fija, en realidad la mejora cuantitativa fue 79.500 puestos de trabajo. Ahora el Estado creó 850.000 puestos de trabajo. Entonces, que en realidad eso es destruir al sector privado. Pero entonces el punto es, no, esas reformas, o sea, es más, los propios sindicalistas ven el problema porque hay 8 millones de personas que están afuera. Entonces, lo que les confiere tanto poder al sindicato es la falta de crecimiento, la falta de creación de puestos de trabajo, y otra cosa que le da mucho poder a los sindicatos tiene que ver con la inflación, porque básicamente si usted mira los números de este año, en lo que va del año, el salario en el sector privado empató a la inflación, en el sector público le ganó un poco, y los que están afuera perdieron un montón. Claro. Entonces, esa situación en Argentina se corrige mediante regulaciones, lo cual es un disparate, porque lo que hace es contaminar la señal de precios, perjudica la inversión, perjudica la creación de puestos de trabajo. Es decir, lo voy a explicar con un ejemplo para que supongamos que yo soy una persona profundamente aversa al riesgo, que tengo mucho miedo de chocar cuando salgo en el auto. Entonces, por ejemplo, yo no uso un cinturón de seguridad, uso 2. No tengo un airbag, tengo doble airbag. Tengo todo el auto blindado. Es más, hasta le pongo flota para que no se me raye. ¿Sí? Con todo ese conjunto de decisiones que yo tomé, ¿a quién estoy afectando? A nadie, porque digo, es una decisión mía que me cubro del riesgo de esa manera. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si, que es como se arregla en Argentina? Prohíbo que todos los demás circulen. Bueno, les estoy arruinando la vida. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que salir de esta maraña de regulaciones para ir a un sistema de seguro de desempleo. ¿Quiénes son los que están más cerca de eso, de llegar y poder ofrecer ese producto? Son los que están más cerca de los trabajadores. Es decir, los sindicalistas deberían estar felices con que, digamos, pase esto. Javier. Y además, sí. Si se asocian con... Sí, le escucho. No, pero si se asocian con empresas multinacionales muy grandes de seguro, digo, eso va a funcionar fantástico y todos van a tener incentivos a hacerlo, salvo los políticos ladrones, o sea, o los parásitos. ¿Usted esto como candidato a presidente y como dirigente que es, lo ha podido hablar con algunos sectores sindicales? Yo estoy hablando con todos los sectores de la economía. Muy bien. Otra pregunta.
el viceministro Rubinstein ha dicho que devaluar podría terminar en un Rodrigazo. ¿Cuál es su opinión? Que es verdad, porque básicamente, de hecho, la configuración monetaria que hoy tiene Argentina es 2 veces peor que la que teníamos en la previa del Rodrigazo. Esto Argentina lo padeció 2 veces en la historia. Una fue en el año 59 y otra fue en el año 75. Es un fenómeno que se llama money overhang, sobrante monetario. Usted tiene control de precios, déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, que se traduce en presiones en el mercado de cambios y que como no hay dólares, se los restringe con controles, es decir, en lugar de que funcione el sistema de precios, aplican el garrote, y en ese contexto empieza a existir un sobrante de dinero, y la realidad es que Argentina tendría que tener una demanda de dinero que oscila entre 3 y 4% del PBI, y tiene entre 10 y 12. Bueno, eso, digo, no termina bien. Entonces, si usted libera el mercado, pero no hace ni reformas fiscales, o no hace nada, bueno, el tamaño de la explosión va a ser colosal, sin lugar a dudas, porque además tenemos un problema de que podríamos estar multiplicando por 6 veces la base monetaria. Entonces, entre el problema que tenemos con la oferta y el problema que tenemos con la demanda, que implicaría multiplicar por 3 o 4 veces los precios, digo, estamos en una situación hiperdelicada. ¿Qué haría con la deuda en pesos? Bueno, digo, el punto es que la deuda en pesos, digo, si uno avanza hacia la dolarización, digo, desaparece, se va a convertir deuda en moneda extranjera. Ah, correcto. Bueno, acá hay una pregunta relacionada a lo que usted ha dicho en distintas oportunidades sobre el Banco Central, y la pregunta en concreto es, si no cree que para un país de la envergadura de Argentina, si no cree que es una simplificación muy teórica eliminar el Banco Central, que es el responsable de plasmar la política monetaria, y un reconocimiento de la mediocridad de nuestros políticos. ¿Por qué no intentar plasmar una carta orgánica del Banco Central nueva que defina con un gran objetivo la búsqueda de la estabilidad de precios y llevarla a la práctica? Es decir, en lugar de eliminar el Banco Central, reformar la carta del Banco Central. ¿Cuál es su posición? Que ya lo hicimos y no funcionó. Mm. Mm. A ver, el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central era preservar el valor de la moneda, no lo cumplió nunca. Correcto. Es más, si uno se plantea el debate de reglas versus discreción, es más, Argentina, por ejemplo, cuando tenía la convertibilidad, tenía una regla monetaria dura. Además, esa regla monetaria, ¿no?, era un modelo de tipo de cambio fijo, convertible, era una regla que funcionaba, era una regla donde el Banco Central era independiente, la regla la conocía todo el mundo, era una regla popular entre la gente, digamos, porque permitía ganar elecciones, le permitió la reelección a Menem, le permitió ganar a Fernando de la Rúa, y además tenía algo que parecía que era lo que más blindaba a la ley de convertibilidad, que era el hecho de que toda la estructura contractual de la economía estaba en dólares. Y sin embargo, cuando los políticos ladrones se quedaron sin financiamiento, se llevaron puesto el Banco Central, no existe, es decir, y además no es una cuestión del tamaño del país. Digo, lo que uno tiene que comprender es por qué existe el Banco Central. Y la realidad es que el banco, digo, lo primero que hay que entender, sobre todas las cosas, como el más preliminar de los puntos, es entender que la moneda es un invento del sector privado, no es un invento del sector público. Ese es el primer punto que hay que entender. O sea, y a lo largo del tiempo la moneda se utilizaron distintos elementos hasta que se llegó al oro y la plata. Y durante mucho tiempo, digo, funciona. Es más, el Banco Central es un invento reciente. Y ahí lo que uno tiene que comprender, este debate comenzó a mediados del siglo XVI en la escuela de Salamanca, entre lo que se conoce como la currency school, es decir, la escuela monetaria, y la banking school, es decir, la escuela bancaria. Y en realidad el único motivo por el cual verdaderamente existe un banco central es para hacer
el rol de prestamista de última instancia, porque cuando usted tiene un sistema de encaje fraccionario, justamente los bancos son intermediadores de plazo y lo que hace el Banco Central controla los bancos, lo cual no hay nada más socialista, digamos, que la banca central, porque es un montón de regulaciones e intervenciones que además, o sea, siempre los bancos están expuestos al arbitrio de los políticos. Entonces, en ese contexto, la verdad es que el único motivo por el cual existe el Banco Central es para que si hay una corrida entregue los redescuentos. Ahora, el punto es, con todo lo desastre que hizo Argentina, con todos los usos y abusos que hizo de las posibilidades de la política monetaria, la realidad es que nos hizo mucho daño. Entonces, si yo modifico el sistema financiero, no lo necesito más al Banco Central. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de estafa. La pregunta es, ¿quiénes de los que están en esta reunión, digamos, que me diga quién quiere ser estafado por los políticos vía Banco Central? Porque la verdadera estafa es el señoriaje. Este gobierno de delincuentes que tenemos hoy, en los 2 primeros años, se emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI, metió 2 bases monetarias. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos, digo, no sé, es algo que tengamos síndrome de Estocolmo? Javier, acá me preguntan si en su equipo usted va a incorporar a gente joven, y yo le agrego, no me va a dar el nombre, pero sé que tiene ya su ministro de Economía. Le pregunto, ¿es joven, no es joven? No sé qué decir. Alguna señal, envíeme. Y yo no sé, depende de qué categoría me pongan a mí. Ah, bueno. Bueno, yo lo pongo Hay, joven, joven. ok, entonces es joven. Es joven. Hasta ahí A llegamos ver, nada más. yo le voy a decir algo. Hay gente muy experimentada, con muchas batallas, con peleas muy importantes en la historia argentina, peleas en el sentido de haber estado en la trinchera. Y además hay una parte que son personas de mi generación, por decirlo de alguna manera, y de hecho, desde mi punto de vista, a lo largo de mi carrera profesional, al que he elegido como ministro de Economía, es el único tipo en la Argentina que tiene todos los datos en la cabeza, todos, literalmente todos. Bueno, acá hay una pregunta más de tono político. En la provincia de Buenos Aires, ¿haría alguna alianza con Juntos por el Cambio para que no gane el frente oficialista? El problema es la forma que quiere negociar las cosas Juntos por el Cambio. Es decir, si Juntos por el Cambio, su única propuesta es matarme políticamente, bueno, eso es un problema. Es decir, porque todas las negociaciones Juntos por el Cambio, la plantea es, vos correte, salí de acá, y cuando miramos los números en términos individuales, mido el doble que el mejor de ellos. Entonces, ¿por qué tengo que ser yo el que se tiene que correr? Correcto. ¿Cuál es su visión de la negociación de la deuda que hizo el gobierno de Alberto Fernández? Espantoso. Y eso yo lo critiqué muy fuertemente a Guzmán cuando lo hizo, y en lugar de tomar las críticas, digamos, me descalificaron con falacias ad hominem. O sea, me han dicho un montón de cosas, y los hechos después muestran que es un desastre. Digo, los niveles de riesgo país, los problemas que tiene Argentina para acceder al financiamiento, muestran que fue un desastre. Y además, dejó una bomba plantada para el próximo gobierno. El próximo gobierno claramente va a tener que reestructurar porque no le dan los números. Entonces, el punto es sincerar, digo, ¿por qué cree que cotizan al 20% los títulos? Si los de Sri Lanka cotizan a 40, 50 y ya defaultió. Entonces, acá hay un problema de que estamos todos esperando el estallido y entonces los precios también están hiperdistorsionados. Entonces, la verdad es que Argentina no tiene los recursos para pagar. Entonces, hay que agarrar y sincerar la macro. O sea, Guzmán es un impresentable, perdió un montón de tiempo, se desperdició una oportunidad y ahora, digamos, le están dejando un problema grave al que venga, y lo que hay que hacer es decirle la verdad a la gente. Digo, aparte, digo, o sea, todas las personas que están en este Zoom, yo entiendo que saben que, digamos, un precio de 20%
Sí, o Mm, sea, es casi del precio de default. mm. Eh, bueno, acá es uno de los suyos, porque le pregunta, ¿cómo podemos, Javier Milei, eliminar los organismos de extorsión, como la UIF, el Banco Central, la FIP y Procelac? Va un poquito más lejos que usted incluso esta pregunta. Sí, a ver, fíjese, Clara, que una de las cosas que yo propongo también es todo el desandamiaje de los Sí, mecanismos regulatorios que son formas con las cuales el gobierno extorsiona. sí, Es decir, ahora, uno lo que tiene que tener en cuenta es que, ok, uno tiene una filosofía, pero después hay algo que se llama la vida real. sí. Por eso yo en términos filosóficos soy anarquista, pero en términos de la vida real soy un tipo que es básicamente minarquista. Y las distintas soluciones de ir eliminando los pasos del Estado tienen que ver con el progreso tecnológico. De hecho, para mí el Estado se basa en dos elementos. Esto lo explicaba ayer en Ditela. Básicamente, el Estado existe porque hemos fracasado como sociedad para vivir en paz. Primer punto. Entonces, y usted encuentra en esto una solución tecnológica, digamos, de alguna manera, en términos institucionales. Bueno, conforme la población deje de este comportamiento autodestructivo y conforme la tecnología avance, va a ser mucho más posible ir avanzando en quitarle funciones al Estado. Pero, digamos, para hacer ese tipo de cosas, lo primero que uno tiene que tener es la visión correcta. Digamos, o sea, Mm. claramente tener la visión del anarcocapitalismo en la cabeza, digamos, permite ir a buscar estas cosas que tanto daño hacen, como muy bien se señala en la pregunta. Y en ese sentido hay otra pregunta, pero que está conectado con lo que usted me acaba de decir, es ¿cómo intentaría manejar los tiempos y plasmar la transición que transcurra entre la implementación de las medidas y sus resultados con el inicial costo social de las mismas, de tal manera que sean políticamente aplicables? De alguna manera usted señaló esto, ¿no? ¿Cómo lo haría? Sí, pero, A ver, pero está bueno porque esto implica ir sobre una definición adicional. Si ustedes se fijan, yo básicamente hablo de tres familias de reformas. Es decir, el propio hecho de llamarlas de primera, segunda y tercera generación significa que tiene que haber un orden. Y además también están secuencializadas adentro de cada conjunto de reformas, ¿no? Porque uno no abre la economía el primer día, porque si no puede generar un desastre social. Uno primero se vuelve competitivo fiscalmente, después o en paralelo se vuelve competitivo laboralmente y después abre. Hacerlo de otra manera puede generar desastres como lo que pasó con el plan de Martínez de Oz, que abrió y no modificó ni la situación fiscal ni la situación del mercado laboral y terminó un desastre. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, lo que es interesante mirar de la historia argentina es que todos los programas de shock, salvo el del 59, todos fueron exitosos. Es decir, fueron exitosos en bajar la inflación, expandirle la actividad económica, crear empleo y que los salarios reales mejoren. Es decir, lejos de ser un problema, se volvería una ventaja, porque el truco fundamental, para decirlo de alguna manera, o sea, no sé si es correcto llamarlo sí. truco, digamos, o sea, pero ¿por qué, cómo funciona esto? La clave está en que el incremento de ahorro que yo genero por hacer el ajuste fiscal tenga como contrapartida un aumento de la inversión. Ujú. Y eso empieza a dar señales de cómo tiene que ser ese ajuste. El ajuste no es subiendo impuestos. El ajuste es sacando al Estado del medio. Ujú. De hecho, así en forma risueña, el programa que nosotros proponemos se llama el Plan Motosierra, Sí. porque es ir y cortar partidas del gasto público donde roban los políticos. Ujú. Y eso es un ajuste que no lo paga el que produce, sino que lo paga el parásito. Mm. Y eso es una gran ventaja, porque usted está cambiando el funcionamiento del orden económico, donde ahora empiezan a ganar la gente que genera riqueza y pierden los que la destruyen, Mm. llámese políticos y Mm. los que viven del Estado. Mm. Javier, acá más que una pregunta es un saludo. Yo no sé si usted lo conoce,
pero le manda un abrazo el médico cirujano Hugo Vallejos. No lo tengo presente, pero Pero le digo, está enviando un pero agradezco saludo. infinitamente el saludo. Bueno, eh, No, no, es que recibo, digamos, recibo cerca de 500 a 700 mensajes por día. Mi teléfono se convirtió en algo no amigable. bueno, la pregunta, esta es de carácter político. Si Macri y Patricia Bullrich quisieran unirse a su partido, ¿usted los aceptaría? Los recibo con los brazos abiertos. Bien. Otra pregunta, ¿cómo trataría o cómo cambiaría el régimen de coparticipación? Bueno, ahí hay un problema bastante interesante y nosotros con las personas que están diseñando, que de hecho ya está terminada, la reforma fiscal, la propuesta que nosotros, que es pasar a un régimen que no tenga más de 10 impuestos. Y eso, Dios, implica un acuerdo entre nación y provincia. Mm, Es decir, fíjese, piense que hay 160 impuestos que recaudan nada más que medio punto del PBI. O sea, son mm, puros kioscos. Y el problema con la coparticipación es que, como estuvo planteado en la Constitución del 94, requiere de mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Por lo cual, digamos, como en el sistema que fue ideado durante inicio de la década del 70, básicamente es aplicar la idea de la justicia social, pero a nivel Estado, ¿sí? ujú, Digamos, entre las distintas provincias, donde unas son las que pagan y otras son las que reciben. Bueno, eso genera un problema muy grande, porque aquellas que hoy son beneficiarias netas no quieren. ujú, Esa es la realidad. Y entonces eso está empantanado en el Senado, mm, y por eso nunca sale. O sea, llevamos 20, digamos, 6 y 22, 28 años sí, esperando para que salga, no sale. claro, Entonces, el punto es, nosotros creemos que hemos encontrado una beta legal para avanzar sobre ello. correcto. Entonces, digo, lo que pasa es que es una carta que nosotros creemos, por ende, digamos, esto va a terminar en la Corte Suprema, esta discusión, Mm, porque nosotros creemos que hay una base legal para ir y hacer la reforma. correcto. Doctor Milei, esta pregunta se la hago con cuidado porque es muy técnica para mí, pero se la voy a leer. Dice, ¿qué posibilidades hay para que coticen los commodities de energía como gas, luz, petróleo, nafta, en un mercado de capitales y eliminar el sistema de tarifas junto con los entes reguladores? Y esto ayudaría, creo, dice el que pregunta, a bajar el gasto burocrático. A ver, digamos, en mi gobierno todos los precios van a ser libres. Ujú. Lo único que hay 200. contratos de empresas reguladas, ¿sí? Que eso también hay que trabajarlo, es parte de la reforma que tiene que ver con el cumplimiento de lo que se llama la ecuación económica financiera del contrato. Mm, Los que estén acá, digamos, en términos técnicos, significa que la TIR en activos, o sea, la TIR del proyecto, la TIR de la firma, nunca va a ser inferior al WACC. mm, Porque, digamos, o sea, es la forma en la cual usted remunera la base de capital. Pero usted puede dejar esos derechos que ya otorgó en esos contratos, ponerlos en caja, mm, pero hacia adelante esos contratos, digo, sean verdaderamente libres. mm, Y así de esa manera avanzar hacia una economía con más libertad. Es mm, más, para mí es tan importante estos precios que hasta se puede, como yo en rigor hablo no de dolarización, sino de competencia de monedas, uno hasta podría hacer los contratos en su propia moneda. ¿Qué significa esto? Hasta, digo, por ejemplo, supongamos que yo soy un petrolero. Bueno, y ¿acaso no existen los mercados de futuro, no existen los mercados de opciones? Bueno, puedo hacer también mis transacciones, por ejemplo, no sé, WTI, ujú. digo, porque me dedico al petróleo, o digo, si me dedico al gas, en BTU, digo, o sea, fíjense que la flexibilidad que le permite al sistema eliminar un mecanismo tan distorsionante como lo es el peso. Mm. Bueno, le quiero llevar a su conocimiento que en este momento tenemos un récord
de 200 conexiones en vivo. Así que felicitaciones. Le hago otra pregunta. ¿Cómo ve que sea el mercado de capitales el ámbito donde se negocian las monedas fiduciarias del mundo, metales nobles y la tasa de interés, y no un ente que regule como el Banco Central, con casas de cambio burocráticas y que nada tiene que ver con el mercado? Bueno, de hecho, fíjese, no sé si está grabado o no, pero si uno va a una de las primeras respuestas que di, yo Mm, dije que el Banco Central es es una forma de socialismo aplicado, o sea, por todo lo que implica en términos regulatorios. O sea, mm, por eso digo, tengo tantas ganas de sacarlo. ujú, Y para mí los precios deben ser libres. Es decir, la tasa de interés no tiene que ser manoseada por nadie. O sea, la tasa de interés, que esto, mucha gente, digamos, o sea, y contribuye mucho en esto las universidades enseñando cosas que están mal. La tasa de interés existe no porque hay un banco central, existe porque existe el tiempo. ujú, Es decir, la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que me permite pasar consumo del presente al futuro o traer consumo del futuro al presente o trasladar la producción del presente al futuro. En el primer caso estamos hablando del ahorro, en el segundo caso estamos hablando de la inversión. correcto. Y eso surge porque existe el tiempo. Es decir, por lo tanto, cualquier cosa que haga el Banco Central con la tasa de interés hace daño, porque además el Banco Central no conoce lo que Robert Lucas Jr., Premio Nobel de Economía, profesor de Chicago, define como los parámetros profundos que tienen que ver con las preferencias, con las dotaciones y las tecnologías. Y Ujú, si eso además uno lo pone en un contexto intertemporal, digamos, la cantidad de cosas que tiene que saber el político es imposible que la sepa, por lo tanto cualquier cosa que haga es perjudicial para todos. ujú. Javier, ya estamos en 250 conexiones y 3 minutos nada más de charla. Por lo tanto, y tengo muchas preguntas, pero le voy a hacer la siguiente. ¿Cómo haría usted para dolarizar sin que afecte de manera significativa a la población? No, sí, va a afectar a la población, va a estar mucho mejor. Ah, bueno, ¿haría usted un blanqueo? No es necesario, digamos, va a ser libre circulación de moneda, o sea Mm, digamos, si uno tiene los dólares en el colchón y quiere salir a gastarlos, problema de uno. mm, O sea, es de facto digamos, sale directamente, o sea, mm. se da naturalmente. O sea, tenemos 400.000 millones de dólares afuera del sistema, Mm. digo. Ahora los va a poder usar y no se los va a robar nadie, porque además la banca va a ser offshore, para Javier, que el Estado no pueda manotear nada. Javier, ¿qué modificación considera necesaria para realizar en el sector de valores y quién debería regular los exchange? No sé, yo digo, el tema, nunca miro de manera simpática la regulación, Ujú, solo produce daño. Es decir, el propio mecanismo de mercado lo va a generar. mm, Es decir, yo digo, o sea, yo soy el primero que va a tener incentivos, por decirlo de alguna manera, de que mis números estén limpios y que la gente, digamos, se sienta cómoda, porque ujú, en cuanto a hubo 2 o 3 estafas, digamos, el mercado, digo, corrige, ese tipo de cosas, la propia dinámica genera ujú, las instrumentaciones para mm, validar números, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, digo, que la gente haga transacciones de lo que quiera, a mí me da lo mismo, ¿cuál es el mm, problema? O sea, por eso digo, cuando yo digo, una vez que modificamos ujú, el sistema financiero, vamos a la banca libre, mm, es eso. mm. Bueno, descubro quién fue el que le mandó el mensaje, el señor Vallejo, cirujano. Es un A fan ver, suyo de Chile. De qué Chile, grande. de Chile. Bueno, le hago la última pregunta, Javier. De su corta carrera política, de la experiencia que ha tenido en los últimos tiempos, ¿qué es lo mejor y lo peor que recibe usted como figura joven dentro de la política? ¿Con qué se encontró que rechaza y qué es lo mejor y lo peor de lo que está viviendo? El primer punto de esto es muy divertido. Esto una vez me hicieron una nota a pocos meses de estar ya adentro de la política, pero ya siendo diputado. Entonces me preguntaron
ahora que estaba adentro, digamos, qué pensaba. Y lo primero que dije es que me equivoqué. Entonces me dijeron, veo, tan malo no era. Y dije, no, es muchísimo peor, es un nido de rata, es infinitamente peor. Mm. Si son personas que no tienen escrúpulos, que con tal de satisfacer ya sea su ego, su codicia o su lujuria, son capaces de hacer cualquier cosa. Es decir, no tienen límites, no tienen ningún tipo de problema en ensuciar y arruinarle la vida a un ser humano con mentiras, con tal de conseguir un resultado electoral. No tienen ningún tipo de problema de mentirle en la cara a la gente y un día decir una cosa y al otro día, si el focus group dice otra, cambiarla. Es decir, es un ambiente verdaderamente, desde mi punto de vista, es un nido de ratas, es una madriguera. Eh, Con lo cual, digamos, o sea, yo tenía una opinión muy mala de la política, ahora tengo una infinitamente peor. ¿Y cómo hacemos Y el entonces? segundo, Usted es candidato a presidente. bueno, vengo a romper con el statu quo, vengo a Mm, cambiarlo. O sea, mm, digo, después digo, cada uno elegirá si mm, quiere seguir con eso o un cambio. mm, Digo, por eso me llama la atención cuando me dicen, no, hay que negociar. Digo, yo con un ladrón no asesino, mm, con un ladrón no transo, no negocio, mm, con un asesino tampoco. Digo, qué sé yo. Digo, son mis valores morales, o sea, claro. estos son los que yo tengo. Ahora, digamos, por eso que me dicen, no, pero hay que negociar. ¿Negociar con quién? Digo, ¿cómo negocio con el tipo que tiene una pistola en mi cabeza? Mm, Entonces, y la parte buena es el afecto que recibo de la gente. mm, Yo recuerdo que antes de entrar en política, para caminar una cuadra tardaba cerca de 45 minutos. mm, Y hoy no puedo avanzar ni un metro en 45 minutos. mm, Digo, pasó espontáneamente el otro día en San Juan. mm, Dijimos, bueno, terminamos la conferencia de prensa y vamos a caminar y nos encontramos con 5.000 personas. mm, Y la verdad que las manifestaciones de afecto de la gente es impresionante, es muy movilizante. Por mm, eso a veces también entiendo lo que le pasa a los políticos, porque si uno no está preparado intelectual y emocionalmente para eso, puede hacer un desastre. mm, Es decir, el nivel de manifestación de afecto es muy fuerte, las demandas que traen son muy movilizantes. Yo me acuerdo, mm, digamos, haciendo la campaña el año pasado, que venían madres y se ponían a llorar. O sea, y eso pasaba en los segmentos acomodados como los postergados. En los mm, segmentos acomodados el miedo era que los chicos se le iban, claro. cosa que está pasando. Mm, Y en los sectores más postergados, el miedo es que caigan en el delito, que caigan en el narcotráfico y que un día le traigan el hijo muerto. claro. Entonces, y esa situación, lamentablemente, se ve en todo el país. Uno, cuanto más recorre, encuentra esas situaciones, pero que venga gente y me digan que para ellos soy la última esperanza, Mm, la bala de plata, bueno, digo, eso mm, también implica una responsabilidad enorme. Y bueno, nada, hay que estar muy bien parado para mm, mm, enfrentar cuando viene mm. ese tipo de manifestaciones, aparte que lo hace con tanto afecto y tanto cariño. Es decir, Javier, es muy, sí. no, quería agradecerle muchísimo este mano a mano con la Cámara de Agentes de Bolsa, sé de su agenda, así que muchísimas gracias. Fue un gusto escucharlo y haber contestado prácticamente todas las preguntas. Bueno, no contesté más porque digo, no dan los tiempos. No, Si no, 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 sigo. había más, pero bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este evento, escuchando y aportando preguntas. O sea, si hay algo que me encanta es estar sometido a examen. Está bien. Muy amable, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Gracias. gracias.